Elisa, has tenido que pasear, que leer, pasear por las obras del Caribe, tanto haitiana, dominicana. ¿Qué pasa con la lengua? ¿Puedes leer las del Caribe inglés o el trabajo se limita a Haití, República Dominicana o al Caribe en general? Porque eso tendríamos ahí otro que hacer para la discusión. La lengua nos separa. Indiscutiblemente. Bueno, ha sido un proceso. El punto inicial de mi trabajo fue autores del Caribe hispano insular, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. Ese fue un punto inicial de mi trabajo y mi tesis de doctorado se movió en ese ámbito. Precisamente una de esas recomendaciones de don Franklin en esa larga amistad y productiva y formadora para mí fue el señalamiento de esa ausencia del Caribe francés y del Caribe anglo. Y entonces eso se volvió como el propósito de mis siguientes trabajos, de los, digamos, programas de lectura, de los proyectos de investigación que he desarrollado en la Universidad Nacional de Colombia, en su sede en Medellín, que es donde trabajo y vivo. Y entonces en ese marco he ido como poniéndome al día poco a poco porque es muy amplio. Apenas ahora empiezo a centrarme en el Caribe anglo, sobre todo después de una estadía en la Universidad de West Indies en Trinidad, pero digamos que estoy empezando, salvo algunas lecturas hechas, digamos, por gusto, pero ya como objeto de estudio. Pero vámonos al insular hispano. Cuba ha asumido durante un tiempo, o desde antes que nosotros, aunque no lo hemos hecho así, a través de la literatura, el prejuicio. Incluso en canciones populares, en décima, un género que yo considero que es literario en la Cuba del siglo pasado, que eran las radionovelas, que Franklin debe recordar, con unos libretos impecables en el término, en el aspecto literario. ¿Por qué Cuba sí y nosotros no? Y Puerto Rico tampoco. Tiene que ver que en Cuba se fueron los españoles, tardaron más tiempo los españoles y por eso la negritud tuvo que hacerse más fuerte y trabajarse el prejuicio de los dos lados. Yo creo que sí, creo que la larga permanencia de la dominación española en Cuba y la larga presencia de la esclavitud. Los españoles mantuvieron la esclavitud en Cuba hasta 1870 por ahí. Mientras nosotros fuimos liberados de esa tara con la integración de la República Dominicana, de nuestra colonia a Haití en el año 1822, Cuba dilató 50 años más para conseguir la abolición de la esclavitud. Una abolición a media, ¿no? Pero además siguió siendo colonia española. Y luego vino también la ocupación de Estados Unidos entre 1898 con la famosa guerra hispanoamericana, que duró unos 4 o 5 años. Yo diría duró más porque ellos de palabras se fueron, pero permanecieron en la dominación de Cuba hasta el año 1959. Y el prejuicio racial en Cuba tuvo en consecuencia una mayor extensión. Aquí se acabó el prejuicio racial abierto. Además, eso les iba a decir, en Cuba no era un secreto que existiera el prejuicio. No. Era militante, los negros y los blancos, y el negro no se junta con el blanco. Incluso hubo clubes de negros en Cuba, que eso aquí no hubo. Sí. Bueno, aquí no lo hubo. Y en Puerto Rico no, tampoco. Aquí no hubo. Aquí hubo exclusión por ser Sí. negro. Aquí hubo una exclusión abierta, pero muy soterrada. Tú eres de Puerto Plata y yo soy de Santiago. Y al club, al centro de recreo en Santiago, difícilmente entraba un negro.
y en las sociedades de la alcurnia, de la oligarquía dominicana, era difícil entrar. Entraba uno y después de mucha brega, de mucha lucha. Pero dicen que Trujillo nombraba a algunos gobernadores con determinadas características para vengar la exclusión por su condición de mulato. Es posible. En Puerto Plata Sí, pasó es posible. eso así. Pero yo pienso también que en eso se da lo siguiente. Cuando uno ve, digamos, esa segmentación en función de colores de la piel, no funciona igual en distintos lugares del Caribe. Sí. O sea, el Caribe anglo tiene una realidad completamente diferente al Caribe hispano. La historia particular, escúchame que te interrumpa, de cada sociedad marca el sendero y las características de la discriminación racial. Y en una es más abierta, en el caso de Cuba era mucho más, la presencia era Y depende mucho más también de la fuerte. metrópoli que tuviera en cada una de las islas. En las colonias francesas también fue bastante dura hasta principios del siglo XX, en las colonias inglesas también. Quizás en las colonias inglesas, puesto que los ingleses abolieron la esclavitud muy tempranamente, en 1823, los ingleses abolieron la esclavitud. Los ingleses descubrieron en 1823, 24, 25, que económicamente le era más beneficioso la explotación del trabajo salarial que el trabajo esclavo. Dicho de una manera volteada. Sí, pero eso no significa igualdad, porque la segregación seguía en esas sociedades. Pero tú decías algo de Cuba, que no lo... Sí, no, yo pienso que en el caso dominicano el asunto es como si tuviéramos un espejo con una imagen fija y cuando nos vemos, no nos vemos a nosotros mismos, sino a esa imagen. Entonces, el asunto de reconocer nuestra identidad afrocaribeña, nuestra parte de afro, como sociedad, como cultura, como pueblo, es por cómo se ha falseado eso. Entonces, si se reconocía, nos declaramos blancos, siendo mulatos. O indios. O indios, que es una de forma indio encubierta de lo mulato. Entonces, claro, reconocernos afro es la mayoría de la población. La mayoría de la población. Ya cuando sectores habían logrado cierto poder, entonces cierta posición, obviamente no iban a retroceder en esa manera de asumir